La orquesta rompió en un éxtasis de notas discordantes. Londres bailaba. Hercule Poirot observaba registrando sus impresiones en su cerebro, como en un archivo. Cuán aburridos y cansados eran los rostros que veía. Algunos de aquellos hombres se divertían individualmente, mientras que en una resignación paciente era el sentimiento general, exhibido por los rostros de sus acompañantes. Hola gente de internet, ¿cómo estás? Espero que súper bien, estamos aquí con otro video para el canal y hoy, en miércoles literario, nos toca una opinión. En este caso, hoy nos corresponde la novela Muerte en el libro de la escritora Agatha Christie. Así que, comencemos. Ahora, ustedes ya saben que yo amo los libros de detectives. En general, adoro el género detectives. Además de eso, ya saben que yo estoy intentando tener la colección completa de Agatha Christie. Y además de eso, ya saben que disfruto mucho de las historias del detective Hercule Poirot. Ahora, hace unos meses, y tras más de un problema que enfrentar, finalmente salió la adaptación cinematográfica moderna de este maravilloso libro, que a su vez podríamos decir de alguna forma continúa o hace parte del universo que ya conocíamos de esta versión cinematográfica de las obras de Agatha Christie, específicamente de Hercule Poirot, que inició en 2018 con Asesinato en el Orient Express. Ahora, como ya imaginarán, tras enterarme que saldría finalmente la película, yo busqué rápidamente leer el libro, que por fortuna ya estaba entre los que tengo en mi colección, que obviamente no terminaba de leer, pero estaba entre ellos. Así que fue mi siguiente lectura. Y bueno, mi idea era lograr leer todo el libro antes de llegar a la sala de cine ese día que fui a verla. No lo logré, lo admito, pero ya llevaba más de un poco de la mitad cuando entré, sí, un poco más de la mitad, cuando entré en la sala de cine. Así que tras eso lo terminé y disfruté de la lectura muchísimo. También aprovechando, claro, para después poder traerles mi opinión de este libro. Así que dicho todo esto y tras la introducción, vamos con los ya conocidos datos rápidos. La autora de este libro, como ya mencioné varias veces, es Agatha Christie. Este libro, en esta ocasión, es traído por la editorial Bucket. Cuenta con 352 páginas divididas en 31 capítulos. El género de esta historia es policía, detectives y novela como tal. Además de eso, puedo decir que la primera edición original de esta historia salió en 1937. Pero ya sé que ustedes me preguntarán, ¿y Mariana? ¿De qué va este caso de Poirot? Durante unas placenteras vacaciones en Egipto, el detective Hercule Poirot conocerá a Lynette y Simon, una pareja muy adinerada que está de luna de miel en el país de los faraones. El encanto de tan maravillosos días se rompe cuando una mañana, en el transcurso de un crucero por el Nilo, uno de los pasajeros aparece muerto de un disparo en la cabeza. En este caso, ¿será capaz Poirot de encontrar al asesino? ¿Será capaz de discernir entre la imaginación y la realidad? Aún estando, bueno, al borde de tan peculiar grupo de pasajeros, en medio de un lugar tan curioso, ¿cómo resolverá Poirot este caso? Ahora sí, ya tras todo esto, vamos con lo bueno. Como ya saben, y creo que ya les quedó muy en claro, yo adoro los libros y las novelas de detectives. En general, todo lo de detectives. Pero debo decir que algo que me gusta en particular mucho de las novelas de Agatha Christie, y obviamente en esta la veo y en específico en esta me gusta mucho cómo lo trata, es que además de poseer pues toda esta obviamente idea del crimen, que es el género y tal, siempre tienen un subtema. En este particular me gusta mucho cómo manejan ese subtema. Y este subtema siempre está por fuera del misterio, tal vez es algo más que de alguna u otra forma con tintes, con lo que nos dicen, con lo que nos comentan, queda claro, pero no es el tema central de la historia, sino que el tema central es el crimen. En este caso, el subgénero de la obra o el subtema que está tratando es el amor. Y me gusta porque no trata un amor romántico, o bueno, tal vez hasta cierto grado, pero no es así, sino que nos habla del amor y cómo este puede llevarnos al límite de lo extraño, o
nos hace ver el mundo de maneras diferentes. Eso es maravilloso y muy interesante, porque cuando uno lo capta, comienza a entender por qué los personajes hablan en dicho o tal momento sobre esto, por qué es importante esto no relevante, y cómo todo esto permea la historia para que no solo el crimen ocurra, sino también para resolver el misterio. Otro punto a favor de esta novela es obviamente los personajes. Verán, Christie hace novelas corales, o hacía novelas corales. Yo lo veo de ese sentido, porque si bien tenemos un protagonista, que en este caso podríamos decir que es Poirot, siempre los demás personajes son muy relevantes y muy importantes para la historia. Siempre estamos interesados en ver sus particularidades, en ver qué tiene cada uno de relevante por decirnos respecto al crimen, o ver qué o no nos están ocultando, o qué misterios tienen ellos propiamente. Otra cosa que me maravilla y me gusta mucho de las novelas de Christie es su ambiente. En este caso en particular estamos hablando de Egipto. Verán, creo que Christie es muy buena en sus descripciones. No son descripciones largas y extensas acerca del lugar, pero sí son descripciones precisas que te pueden transportar a este. Yo nunca he estado en Egipto, obviamente, pero sí siento y siento cómo se permea la historia en esto. Puedo creer que esto ocurre en Egipto y que no podría pasar en otro lugar. Porque si bien no se centra específicamente en lo que pasa en el barco o en el crimen como tal, sí, ese es el centro de la historia, pero también es importante aclarar dónde estamos y el por qué. Todo se permea de esta estética egipcia, de la época y de su cultura acerca de las ruinas, de las momias, de historias de esta antigua civilización de los faraones y los jeroglíficos. Eso da aún más vida al relato, le dota de interés fuera de lo que ocurre en el misterio por resolver. Es interesante y además tal vez de alguna forma uno dice, no pudo haber ocurrido en otro lado de no haber sido en Egipto, por cómo lo describen. Y eso me gusta mucho. Por último, quisiera decir que Poirot siempre va a ser un punto a favor en las novelas de Agatha Christie. Lo es porque, si bien podríamos compararle con otros detectives importantes de la ficción, o incluso con otro de los personajes detectives de Agatha Christie, él tiene su propia personalidad y forma de resolver todos los crímenes, su propia manera de descubrir las pruebas y entenderlas. Y quizás sí, es cierto que Poirot posee cierta habilidad detectivesca, astucia y esta particular habilidad de fijarse en detalles mínimos fuera de la normalidad, que nos lo pueden asemejar un poco con quien sería Sherlock Holmes. Pero a diferencia de este, que siempre se nos presenta un tanto frío y distante, Poirot tiene su gracia particular. A diferencia del detective inglés, el detective belga siempre es vanidoso, le gusta poder encontrar las pruebas y revelar las pruebas para decirnos la verdad del crimen, siempre diciendo como que mostrando su inteligencia. Y claro, es vanidoso, pero también es amable, cortés e incluso gracioso cuando se le presenta la oportunidad, levemente sarcástico y sabio, bastante sabio. Creo que estas diferencias son lo que lo dota de personalidad y lo diferencia de otros detectives famosos de la literatura. Y en particular son puntos que me hacen a mí querer mucho a este detective. Ahora sí, después de haber dicho lo bueno, vamos con lo malo. Es una cuestión, y creo que ya la mencioné en los libros de Agatha Christie, y es que ella suele poner muchos personajes en esto. De ahí que yo diga que son novelas muchas veces corales. Y aunque tiene el protagonista, como vuelvo y digo sería Poirot, son novelas corales. Esto tiene sentido, pues ayuda a fomentar la duda, el misterio, el saltar de sospechoso en sospechoso entre los personajes, entre cada uno y querer saber quién cometió el crimen. Sin embargo, a veces no me gusta del todo porque siempre debo volver al índice de los personajes para saber quién es quién, porque me confundo entre apellidos, descripciones y demás. Ojo, no estoy diciendo que sea algo malo o malo. Entiendo su valor narrativo, es un excelente recurso en sí. Es más, incluso podríamos decir que inspira a juegos como Clue. Y en este caso en particular, esta novela por lo menos, por ejemplo, cuenta con 14 personajes, todos relevantes, importantes para el desarrollo de la trama. Pero sí debo decir, y lo pongo en este punto porque siento que si no estás familiarizado en el entendimiento de las novelas de Christie de esta forma, o de otras novelas que también requieren mucha importancia en los nombres, de saber quién es quién de personaje porque se repiten nombres o demás, ejemplo 100 años de soledad o toda la creación literaria de Tolkien,
sería un poco difícil comenzar a leerlos porque te puedes llegar a enredar un poco. De ahí que lo mencionen lo malo. No es algo malo, como dije, es algo que se entiende como valor narrativo, pero sí, a veces a mí incluso me fastidia, es como otra vez volver al índice porque no sé quién era este man. Ah, sí, era este, no era el otro. Sigamos. Entonces sí, es algo que con práctica tú ya vas cogiéndole como el sentido, la habilidad. Pero que si es de las primeras novelas que vas a leer de Christie, es mejor que tengas en claro que esto podría llegar a pasar, que te llegues a confundir entre los personajes. Por último, en lo feo, debo decir que si bien adoro las ediciones y más las hermosas portadas que tienen las ediciones que forman parte de mi colección y con la que estoy queriendo tener toda la colección de Christie, debo decir y admitir que no me gusta mucho su interlineado. Porque podrán ver que a veces puede que no solo sea muy pequeño, sino que a veces es muy pegado. Y el interlineado siempre es algo que tal vez no le demos el valor en su momento cuando tenemos un libro, pero es muy importante, por eso lo menciono acá. No es como tal parte de la historia ni nada, no es algo bueno ni malo, pero sí le tengo un tanto... No sé, no me gusta mucho el interlineado de estas ediciones porque a veces me hacen costoso leer. No sé si es porque son muy pegaditos, porque requiero gafas para leer y en estas ediciones se me complica un poco más. No lo sé, pero sí me parece interesante mencionar eso, porque además son datos que no siempre nos fijamos en los libros. Pero sí, creo que lo único feo sería eso, el interlineado de esta edición en particular. Pero bueno, ya dicho lo bueno, lo malo y lo feo, mi conclusión final para esta maravillosa novela de Agatha Christie es de 3 lectoras y media de 5. Pero ya saben que esa es mi opinión, habiendo dicho lo que me gusta y lo que no me gusta de esta novela. Así que ahora ustedes tienen la idea. ¿Qué les gustó? ¿Ya la leyeron? ¿Les interesan las novelas de Agatha Christie? ¿No les interesan? ¿Les gustó o no les gustó? Coméntenlo todo acá abajo en los comentarios. Eso sí, ya saben, como siempre, con respeto. Y ya solo me queda, tras haber dicho todo esto y en este maravilloso video de miércoles literario, recordarles que denle like a este video, compártanlo con todos sus amigos si les ha gustado. No olviden, como ya dije, comentar. Y también no olviden suscribirse a este maravilloso canal si todavía no lo hacen, activar las campanitas de notificación, eso siempre nos ayuda y es bastante importante, y compartir el canal con sus amigos. Ya que estamos en todo eso, también no olviden seguirme en mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Instagram, TikTok y Twitter. No olviden que también tengo Twitch que está apareciendo por acá, en el que estoy volviendo a estar conectada últimamente. Y bueno, creo que ya sin nada más que decir, puedo decir que yo soy Mariana Cruz, este fue el miércoles literario de esta semana, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!